Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes, estimados docentes, colegas también. Les damos la bienvenida. Quien les saluda es la profesora Melissa Vega y en esta ocasión vamos a dar inicio a la parte teórica de la sesión correspondiente a la semana 11, 11ª, que corresponde ya a la tercera unidad. Entonces, por favor, permítame compartir la presentación para poder hacer efectiva esta clase teórica. Por favor, permítame unos instantes, compartiré pantalla. Y empezamos ya. Hoy tenemos, un momento, por favor. A ver. Para el día de hoy tenemos, a ver. Prácticamente dos clases en una. La clase de alimentación en adulto y también alimentación en adulto mayor. Que vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor? Un ratito, por favor, voy a compartir las diapositivas. Ahí está. Por favor, confírmeme si se logra visualizar las diapositivas. Sí, profesora, sí se ven. Bien, excelente. Muchísimas gracias, chicos. Así es, para el día de hoy tenemos un tema muy importante. Unos temas en uno que son bastante importantes, ya que hemos estado abordando desde clases anteriores con los diferentes docentes, también muy expertos ellos, respecto a la alimentación y nutrición en diferentes etapas de vida. Y en esta ocasión, mi persona tiene el gusto de poder presentar alimentación y nutrición en adulto y también en adulto mayor, ¿verdad? Estamos aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Enfermería. Quien les saluda, la profesora Melissa Vega, nutricionista. Para ello es importante, cuando abordemos previamente el tema de alimentación en el adulto, conocer un poco lo que es la realidad y la situación nutricional en el Perú, donde lamentablemente se sabe que existen estas dos caras de la moneda, ¿verdad? Aquellos lugares o regiones del Perú en el cual todavía se sigue, digamos, enfrentando a esta realidad de lo que es la desnutrición, la anemia, y por otro lado, continuamos con estas complicaciones como el sobrepeso y la obesidad, que no solamente es exclusivo para adultos o jóvenes, sino que también lamentablemente muchos niños tienen esta condición de salud. Esta condición de salud ya se considera como una enfermedad, ¿verdad? Y también se sabe pues, que el mismo hecho de la pandemia ha generado posiblemente un incremento de casos de sobrepeso y obesidad en la etapa de la juventud y también en la etapa de la adultez. Bien, se sabe que aproximadamente el 70% de adultos, entre jóvenes y adultos, pueden presentar sobrepeso. Y de igual manera siempre las cifras van siendo actualizadas constantemente. Y ahora, para justamente definir lo que es la obesidad, conocer el diagnóstico y saber si tenemos o no obesidad, sobrepeso, o si es que nuestro estado de salud es adecuado, una de las tantas formas de poder conocer, vamos a decir una forma práctica, ¿verdad? Porque ustedes ya conocen también muy bien cuando el profesor indicó, ¿no? Las formas correctas, cuáles serían las mejores alternativas de poder conocer el diagnóstico de una persona, pues serían múltiples, ¿no? En esta ocasión, una fórmula muy sencilla que también seguramente ustedes ya la han escuchado es el índice de masa corporal, la cual indica el valor de 30 kilogramos por metros al cuadrado. Esta persona ya tendría un tipo de obesidad grado 1. Y de esta forma, entonces vamos a poder diferenciar y conocer el diagnóstico de esta persona o de este paciente para personas adultas. Ahora, sabemos que la obesidad ya es una enfermedad crónica que puede ocasionar una serie de complicaciones para la salud, desde diabetes, infarto, presión alta, incluso algunos tipos de enfermedades oncológicas, algunos tipos de cáncer, lamentablemente están asociados con la obesidad, ¿no? Como el cáncer de mamas, ¿no? Una persona que tenga obesidad puede tener más riesgo de padecer cáncer de mamas, cáncer de estómago, cáncer de páncreas e incluso cáncer de colon, entre otras también complicaciones que se pueden presentar ante la salud. Así que por ello, para poder abordar ya esta clase de lleno, les quiero compartir un caso. Traigo para ustedes un personaje muy importante que nos va a ayudar a entender mucho mejor este tema. Ella es Violeta. Violeta es ama de casa. Tiene 34 años. Tiene un hijo de 4 añitos. Estudia también nutrición. Bueno, pero por los horarios que están ajustados ha tenido incremento de peso últimamente, ¿sí? Llegando a tener un diagnóstico de obesidad. Entonces ella se pregunta, ¿qué puedo hacer para bajar de peso?
Así que hoy, junto con Violeta, vamos a conocer cuáles son las características de nutrición y alimentación en el adulto, además también algunos consejos para abordar este problema tan común que se da en esta etapa de vida, en la adultez, que es el problema del sobrepeso y la obesidad, como punto de partida que puede desencadenar una serie de enfermedades crónicas no transmisibles también. Por lo tanto, vamos a ver, quisiera que ustedes me cuenten, estimados estudiantes, por favor, a nivel de un adulto peruano, ¿cuáles serían los principales problemas de alimentación que ustedes han podido de repente percibir en la práctica, de repente en la misma familia, con algunos pacientes, que ustedes puedan conversar? ¿Cuáles creen ustedes que serían los principales problemas de alimentación? Voy a también hacer preguntas por acá, tengo acá también la lista, pero con gusto, por favor, también puedan ustedes responder. Pueden activar allí el audio. Recuerden que no puedo visualizar las manos levantadas, pero sí escucho atentamente cuando ustedes puedan también participar. Así que vamos a preguntar entonces. Damos también la libertad para que ustedes puedan participar, puedan también comentarme cuáles serían los principales problemas de alimentación en el adulto. A ver, vamos a ver algunos de los grupos, del grupo 4, mi grupo, ¿ya? A ver, Jimena. Jimena, ¿me escuchas bien? Sí, buenas tardes, profesora. Hola Jimena, muy buenas tardes, bienvenida por aquí también. Cuéntame por favor, en tu práctica, en la práctica, ya como estudiante o también pues como hija, ¿qué realidad has visto respecto a los problemas alimentarios en el adulto? Cuéntanos por favor, mientras que vamos viendo también otros participantes. Sí, justo estoy haciendo la rotación Ujú, comunitaria en un centro de salud y ahí se puede conversar mucho con adultos, especialmente con adultos mayores, pero más los adultos, en su mayoría ajá, las amas de casa, que son las que preparan la comida familiar. ajá, Muchas veces comentan, pues, ¿no? Que al menos en muchas familias hay mucho, tal vez, consumo de sal, no saben mucho sobre lo que es la distribución de un plato saludable. Muchos consumen demasiado arroz. La verdad que el arroz es un alimento que acompaña todas sus comidas, lo dicen así. Muchas veces también lo acompañan con el refresco, pero refrescos muy azucarados o de por sí ujú, compran gaseosa, que, o sea, siempre está la gaseosa en la casa o en la mesa. También eso. Podría también mencionar el consumo de ají. Muchas personas consuman demasiado ají, también podría hablarlo. ujú. Y muchas veces no consumen los alimentos a sus horas debido al trabajo Eso o sí es ciertas muy cierto. cosas. Así es, Jimena, Y eso. muchísimas gracias. Y esa realidad justamente que Jimena también nos está abordando muy bien, muchísimas gracias, Jimena, realmente genera o puede generar una serie de complicaciones para nuestra salud, ¿verdad? Preguntemos a un participante más para continuar con la explicación. A ver, vamos con uno del grupo número 1 de nuestro estimado magíster Luis Pavel Palomino. A ver, vamos a elegir a uno de los participantes. Se encuentra Miguel Alonso Yaile. Félix, el delegado Félix, Félix Miguel Alonso. Sí, profesora, buenas ¿Cómo tardes. estás, estimado Félix? Por favor, coméntanos cuáles son los principales problemas de alimentación que tú has podido percibir en un adulto, ya sea en la parte práctica, en la familia. Coméntanos, por favor. Sí, bueno, para mí serían problemas de alimentación, lo que es Ujú, la obesidad, sobrepeso, desnutrición, ujú, diabetes, ¿no? Como principales ujú. problemas. Muy bien, también la diabetes, lamentablemente, pues la diabetes tipo 2 es la que está en aumento, ¿verdad? Por los malos hábitos de alimentación. Acuérdate que, por ejemplo, para tener diabetes tipo 2 no solamente es por un exceso de alimentos, fuentes de carbohidratos, ¿no? Sino en general un excesivo consumo de alimentos en general, ya sea carbohidratos, proteínas, lípidos, que eso conlleva al sobrepeso y la obesidad y eso a su vez vamos a decir, pues, complica un poco más la situación de salud de este paciente o persona. ¿Bien? Además, también ustedes han podido revisar los consejos que nos brindan las guías alimentarias para la población peruana, también muy importante que lo vamos a ir abordando en el transcurso de la clase, con algunos consejos principalmente dentro de la misma clase. Ahora, por lo tanto, vamos a conocer entonces a partir de qué edad se va a considerar una persona adulta. ¿Verdad? Algunos todavía están en la etapa de la juventud, otros ya estamos en la etapa adulta, ¿ok? Bueno, se va a incluir en la persona adulta, está comprendida entre los 30 y 59 años, 11 meses y 29 días. Un día antes de cumplir 60, aún somos adultos. A partir de 60 ya somos adultos mayores.
Y bueno, existen acá diferentes formas de clasificar según rangos de etapas de vida, ya sea que nos refiramos a mí según MINSA o según la Organización Mundial de la Salud. Podemos visualizar cómo está clasificado en la etapa de vida niños, adolescentes, jóvenes, pero cuando nos referimos a adultos y adultos mayores, coinciden en ambas organizaciones. En este caso vamos a considerar adulto entonces a partir de 30 a 59 años y adultos mayores a partir de 60 años. Lo estaremos también abordando en la segunda parte de esta clase. Y para conocer justamente el tema de cómo yo voy a brindar los consejos adecuados a un adulto o a un adulto mayor, es importante siempre conocer y recordar, si eso lo vamos a pasar un poquito más rápido, eso lo realizó muy bien también el profesor Luis Pavel Palomino. Recuerdan, ¿no? El tema del gasto energético. Y ustedes, por favor, tienen que recordar, considerar que el gasto energético total estaba compuesto por la tasa metabólica basal, el efecto térmico de los alimentos y la actividad física. Son tres componentes que conforman este gasto energético total. Y quisiera que ustedes me comenten, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Me puede dar una definición breve de lo que es la tasa metabólica basal? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿pueden levantar la manito o bueno, les sugiero que directamente puedan activar el audio para poder escucharnos? Recuerden, estos temas vamos a preguntar también posiblemente en el examen teórico, así que tengan en cuenta estas preguntas que estamos también realizando ahora en esta clase. Bien, entonces, ¿qué es la tasa metabólica basal? A ver, ¿o cuánto por ciento equivale del requerimiento energético total? ¿A cuánto por ciento equivale? A ver, ¿quién me comenta, por favor? Recuerden que aquí vale equivocarse, estamos aquí para aprender, pero sí me gustaría que puedan atreverse a poder responder. Esto ayuda bastante a que estas respuestas pues, sí se interioricen, ¿no? Y ya queden para siempre. Vamos a decir acá, vamos a elegir a uno de los compañeros, ¿ok? A ver, vamos a elegir a uno entonces del grupo número 2. Hemos elegido el grupo número 1, vamos a elegir ahora un participante del grupo número 2. Se encuentra Jessica Palacios. Jessica Palacios, ¿estás en línea? ¿Se escucha bien, Sí, Jessica? profesora. Hola Jessica, buenas tardes, bienvenida por aquí. Cuéntanos por favor, ¿qué recuerdas de lo que era la tasa metabólica basal? ¿Qué medía? ¿Para qué era importante? ¿Qué recuerdas de la tasa metabólica basal, Jessica? ¿Tienes algún porcentaje, un Am, recuerdo? sí, era una medida que nos iba a indicar lo que es la cantidad de comida o calorías, Ujú. bueno, de energía que ¿Energía? debíamos consumir por día. Muy bien, excelente. Sí me aporta, como dice Jessica, cierta cantidad de energía que vamos a consumir durante el día, pero tiene ciertas características más específicas. Vamos a verla entonces a continuación, ¿no? De hecho, nos brinda un aporte de energía, de calorías, pero ¿en qué porcentaje o bajo qué características? Ahora lo vemos. Entonces, recordamos brevemente, eso ya lo hemos visto también con el profesor Palomino, se lo desarrolló también en una clase entera, ¿verdad? Una clase con bastante detalle, muy dinámica también. Y vamos a recordar que la tasa metabólica basal comprende entre el 60 al 75 del gasto energético total o también llamado requerimiento energético total. Recuerden que esa es la cantidad de energía, así como dijo Jessica, sí, aporta energía, pero ¿qué tipo de energía? Es la cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita, la mínima cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita cuando nos encontramos en reposo físico y psicológico completo, ¿verdad? En otras palabras, es la cantidad que nuestro organismo necesita cuando nos encontramos, pues así como vemos en la imagen, ¿no? Una señorita que está reposando, relajada, pero aún así nuestro organismo sigue funcionando, seguimos respirando, de igual manera también nuestra temperatura corporal está regulada, los movimientos, en el caso, por ejemplo, el corazón sigue latiendo, ¿verdad? Los músculos también tienen un movimiento adecuado, normal, obviamente más relajado, pero ese tipo de, digamos, comportamientos que uno aún tiene estando descansada, así como vemos en la imagen. De igual forma, también necesitamos un aporte de energía muy pequeña, en este caso, pues que equivale entre el 60 al 75% del requerimiento energético total, pero sí es necesaria. Ahora, para justamente calcular esta cantidad de energía, que es la tasa metabólica basal, recuerdan que había una serie de, vamos a decir, características, formas, ¿verdad? Para poder evaluar. El gold standard, ¿se acuerdan cuál era el gold standard para poder conocer estas medidas, todo ello?
Por ahí también lo vieron en el examen, ¿no? Lo que era el agua doblemente marcada, también había la calorimetría directa, indirecta, pero ya que este tipo de procedimientos suelen ser un poco más costosos, entonces en la actualidad, por lo menos aquí en Perú, lo que más se utiliza, o sea, frecuentemente, ¿verdad? Se trabaja para poder calcular la tasa metabólica basal utilizando diferentes ecuaciones de estimación, ecuaciones de aproximación, simplemente reemplazando algunos datos como peso, talla, edad, según sea el paciente o persona. Uno de ellos, una de las tantas ecuaciones que nos brinda para poder calcular la tasa metabólica basal, es esta de la Organización Mundial de la Salud, que justamente se ha trabajado como base para poder elaborar este documento de trabajo, que tiene como título Requerimiento de energía para la población peruana. Ustedes también a lo largo de las clases que previamente hemos desarrollado cuando abordamos etapas de vida, pueden darse cuenta que siempre estamos considerando este manual, que es el más importante para la población peruana, ¿verdad? La cual trabaja justamente con una serie de ecuaciones, se llaman ecuaciones predictivas de Schofield, que han sido justamente utilizadas por la FAO, OMS, UNU, y podemos visualizar una serie de ecuaciones diversas. En esta ocasión, que estamos abordando el grupo etario de adultos, ¿sí? Utilizaríamos entonces las ecuaciones número 5, ya sea para varones o mujeres respectivamente. Mientras que las ecuaciones número 4 vemos también que son para jóvenes de 18 a 29 años, tanto varones como mujeres, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene una ecuación, la cual es súper sencilla para poder abordar o estimar la tasa metabólica basal. Simplemente lo que tengo que hacer es colocar aquí el peso del paciente, nada más. Y con eso obtendremos el aporte de la tasa metabólica basal. También tenemos otras fórmulas, como por ejemplo la fórmula de Harris-Benedict, bueno, que tiene hace muchos años de ser utilizadas. También es unas tantas fórmulas para poder calcular la tasa metabólica basal. También las fórmulas que vemos aquí en pantalla que están en el recuadro, que son las fórmulas de Mifflin, por ejemplo, algunas de ellas, ¿sí? Sin embargo, las que estamos utilizando ahora por consenso son las fórmulas de la OMS, ¿no? Las que hemos visto en las primeras ecuaciones. Aquí está. Luego de ello tenemos el efecto térmico de los alimentos. Recordar esto muy importante, este es un tip importantísimo respecto a lo que es el porcentaje. Se dice que el efecto térmico de los alimentos equivale al 10% de la tasa metabólica basal. ¿Qué viene a ser el efecto térmico de los alimentos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es el efecto térmico de los alimentos? ¿Quién se acuerda? Preguntamos. Pueden también levantar la manito de forma voluntaria y luego activar su audio. Si no, seguimos preguntando, no hay problema. Hemos preguntado al grupo 1, grupo 2. A ver, vamos a seguir preguntando. Ya, vamos a preguntar por acá. Al grupo número 5. A ver, grupo 5. Listo. Abigail Pobis, Abigail Esther. Sí, profesora, buenas tardes. Hola, Abigail, cuéntanos, por favor. Buenas tardes y bienvenida. Cuéntanos sobre el efecto térmico. ¿Qué te acuerdas sobre este concepto? Estamos recordando un poquito antes de abordar el tema de lleno. Vamos. Bueno, que es la cantidad necesaria, ¿no? Para hacer la digestión, el procedimiento de la digestión, como la absorción y también el metabolismo de los nutrientes. De los nutrientes. Muy bien, Abigail, muchísimas gracias y excelente respuesta. Acá justamente lo vemos. Representa la cantidad necesaria de energía para la digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes, lo cual equivale al 10% de la tasa metabólica basal. Entonces, imaginen pues que hemos realizado una fórmula, hemos calculado mediante esta ecuación y hemos obtenido, por ejemplo, un valor de 1500 kilocalorías, ¿no? O sea, que la tasa metabólica basal me brindó un valor de 1500 kilocalorías. Entonces, aquí vemos el ejemplo. Dice, si mi tasa metabólica basal es 1500 kilocalorías, entonces su 10% sería 150 kilocalorías. Por lo tanto, tendría que sumarle a mis 1500 kilocalorías 150. Por lo tanto, vamos a decir pues que el valor exacto, ¿no? De la tasa metabólica basal acá sería más el efecto térmico de los alimentos, sería 1650. Se conoce como tasa metabólica en reposo, esta sumatoria. Pero por fines prácticos, que también ustedes ya lo han aprendido, hemos estado trabajando solamente con la tasa metabólica basal por el nivel de actividad física, ¿verdad? Y cuando hablamos justamente del nivel de actividad física, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva.
Pero aquí recuerdo mucho esta pregunta que también se desarrolló en el examen parcial, ¿no? En la cual para poder digerir los alimentos, si bien es cierto, como hemos visto acá, este efecto térmico tiene una equivalencia del 10% en general, pero existen algunos nutrientes, como por ejemplo las proteínas, pueden generar un gasto adicional de hasta un 30%, mientras que las grasas y carbohidratos pueden generar un gasto de 3 o 5 y 10% respectivamente. O sea, que quiere decir que las proteínas pues van a generar una cantidad de energía mucho mayor, ¿no? Van a necesitar una cantidad de energía mucho mayor para poder realizar la digestión, absorción y metabolismo. Bien, eso es importante que ustedes lo recuerden. Sin embargo, en la práctica, lo que más se trabaja es conocer la tasa metabólica basal, el cual luego lo voy a multiplicar por el factor de actividad o por el nivel de actividad física. Recuerden que aquí es la diferencia, ¿verdad? Cuando hablamos de factor de actividad, pues va a ser diferente una persona de repente que es más sedentaria versus otra que es mucho más activa. Y según la FAO, nos brinda diferentes formas de clasificar la actividad física, ya sea si nos encontramos en un área de residencia urbana o rural, y también según nuestro estilo de vida, ¿no? Si es no ligero o ligero. En función a estas características vamos a poder identificar el valor del nivel de actividad física. ¿Listo? Y bueno, súper sencillo acá para justamente conocer cuál es el requerimiento de energía en un adulto. Súper fácil. ¿Qué es lo que hago? Multiplico. ¿Qué multiplico? La tasa metabólica basal. Ya saben que tienen que utilizar la ecuación según sea la edad exacta de este joven o de este adulto, en este caso. Obtengo ese valor y simplemente lo multiplico por el nivel de actividad física. Nada más. Así súper sencillo realizaría y conocería cuál es el requerimiento energético total. Una vez que tengo este requerimiento energético total, es importante conocer cómo es la distribución de macronutrientes y también en el cuadro de abajo podemos conocer cómo está, vamos a decir, pues clasificado, ¿no? En este caso, según la FAO OMS, podemos ver el aporte de nutrientes, en el caso de grasas debe ser del 15 al 30%, lo vemos en el cuadro inferior. Y de igual manera, también en el caso de las grasas, está subdividido en ácidos grasos saturados, poliinsaturados, el omega 6, omega 3, así como ácidos grasos trans. Y una pregunta a propósito de ácidos grasos trans. Se dice que los ácidos grasos trans son doblemente perjudiciales para la salud. ¿Por qué podría ser eso? ¿Qué de malo es el consumo de alimentos que me proporcionan ácidos grasos trans? ¿Quién me puede comentar al respecto? ¿Cuáles podrían ser las complicaciones de que de repente yo consuma alimentos que puedan tener ácidos grasos trans? Primero hay que identificar, vamos a junto con ustedes, vamos. ¿Qué alimentos me pueden proporcionar ácidos grasos trans? Preguntamos, ¿ah? Están un poco callados, no se preocupen. Vamos a hacer que participen. Otra vez, empezamos del grupo 1 hasta el 5. Empezamos ahora con, a ver, un compañero, ¿hay algún compañero por aquí? José Tello. José Tello, ¿me escuchas bien? Es del grupo número 1. José Tello. Sí, profesora. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. José, coméntanos por favor, ¿qué es lo que has escuchado sobre qué alimentos o qué productos o alimentos industrializados me pueden proporcionar grasas trans? ¿Qué alimentos tienen grasa trans? ¿Qué has escuchado? Vale equivocarse, ¿ah? No hay problema. Sí, profesora. Tenía entendido que productos como la margarina, ¿no? O la manteca Ajá, vegetal. perfecto. Muy bien, José, muchísimas gracias. La margarina es un ejemplo muy claro, ¿no? El cual es un tipo de grasa hidrogenada. Normalmente un aceite de origen vegetal es líquido a temperatura ambiente. Pero pues ustedes ven que la margarina también es un producto que es de origen vegetal. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué es sólido? Si supuestamente la mayoría de alimentos de origen vegetal grasos, la mayoría, son líquidos, pero esta más bien es solidificada. Más bien muchas veces uno cuando va a la tienda o al supermercado y queremos comprar mantequilla, a veces pues compramos margarina, ¿no? Y vamos a ver que son diferentes productos. La margarina me aporta ácidos grasos trans, ¿no? Porque es un producto, un aceite vegetal, a la cual para endurecerlo y de alguna forma también cambiar sus características organolépticas, le agregan más cantidad de hidrógenos, lo cual esto hace pues que se transforme a un tipo de ácido grasos trans. Así que la margarina me aporta ácidos grasos trans. Ahora les voy a explicar qué es lo que genera eso, ese consumo de alimentos ricos en ácido graso trans de forma excesiva. Pero la mantequilla, por otro lado, que es un alimento de origen animal, porque está elaborado de la nata o grasa de leche, es un alimento que me puede proporcionar ácidos grasos saturados.
Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta diferencia de productos que vamos a analizarlo ahora? Cuando hablamos, por ejemplo, de los alimentos como la mantequilla, que me aporta ácidos grasos saturados, cuando uno consume, digamos, muy esporádicamente, no hay ningún problema. O sea, en cantidades, recuerden que la cantidad y la frecuencia determinan mucho tu estado de salud. Entonces, es que yo consumo, pues no sé, pues una vez así cada 15 días, una porción pequeña en un pan, digamos, un pan con mantequilla, no hay problema. Pero otra cosa es diferente que tú de repente consumas 2 o 3 panes por una semana entera con mantequilla. Eso sí puede generar un efecto en tu organismo, ¿verdad? Acuérdate, cantidad y frecuencia, 2 valores o 2 datos muy importantes a considerar. Y el consumo excesivo de alimentos ricos en ácidos grasos saturados, como la mantequilla, ¿no? De forma excesiva, puede generar lo que es hipercolesterolemia, principalmente niveles de colesterol total o también niveles de colesterol LDL elevados. Recuerden que el colesterol LDL se conoce pues como colesterol malo, ¿verdad? Y eso es la que justamente puede generar una serie de complicaciones como formación de placas ateromas, obstrucción justamente de la circulación correcta a nivel de la sangre con nutrientes y oxígeno. Y también pues, puede generar hasta un infarto al miocardio cuando hay una obstrucción mucho más severa. Esto es cuando se consume mucha cantidad de alimentos ricos en ácidos grasos saturados. Perdón. Por otro lado, si hablamos de la margarina, que es un alimento que me proporciona ácidos grasos trans, se dice que puede ser hasta doblemente perjudicial porque lo que hace es, además de incrementar este nivel de colesterol LDL, que es el colesterol malo, encima de esto disminuye los valores de colesterol HDL. Entonces, sabes que el colesterol HDL es el colesterol bueno, ¿verdad? El que viene a limpiar las arterias, así como tú te imaginabas esa hemotecnia que venía como que con una escobita limpiando todas las arterias, ¿no? Que puedan estar adheridas de grasa, entre otros compuestos, para mantener justamente las arterias sanas, ¿no? Con una buena luz, en este caso para que haya una buena circulación sanguínea. Pero los alimentos ricos en ácidos grasos trans pueden incrementar el colesterol LDL y encima de ello disminuye el aporte de colesterol HDL, que es el colesterol bueno. Entonces, ahí tendríamos que analizar, ¿no? ¿Cuál sería la mejor alternativa? Yo digo, entre mantequilla y margarina, por ahí, si bien es cierto, hay que siempre cuidar las cantidades de lo que vamos a consumir, sobre todo cuando hablamos o abordamos el tema de alimentos ultraprocesados, ¿no? O procesados, en este caso también. Sobre todo una persona que es adulta, ¿no? Una persona que es adulta, normalmente su alimentación ya no sirve para crecimiento, ya no sirve para desarrollo como para un niño o adolescente, sino su alimentación de un adulto tiene que ser para mantenimiento y prevención de enfermedades. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos incluso en la elección del tipo de alimentos que vamos a justamente consumir, ¿ok? Así que entre margarina y mantequilla, por ahí la menos perjudicial, pues la mantequilla, ¿no? Sí, claro, cuesta un poquito más, pero a corto plazo, pues, digamos, a largo plazo va a ser más conveniente siempre y cuando recuerden consumir alimentos de este tipo de forma moderada. Por otro lado, cuando hablamos también de ácidos grasos insaturados, le damos también bastante prioridad al consumo de alimentos ricos en grasas de buena calidad, como la palta, las aceitunas, las oleaginosas, ¿verdad? Pecanas, almendras, nueces, entre otros. Así que es importante que siempre sepamos nosotros como jóvenes y sobre todo ya en la etapa adulta que hay que elegir el tipo de alimentos adecuados. ¿Bien? De igual manera, hablamos acá también de esta distribución de macronutrientes, recordamos los carbohidratos, hay que procurar elegir carbohidratos que sean complejos, es decir, que tengan fibra, eso también permite que podamos tener un aporte correcto de la misma, ¿no? De fibra. Y pues la fibra, ¿para qué es bueno en nuestro organismo? ¿Para qué es bueno que consumamos alimentos que tienen fibra? Seguimos preguntando, a ver, seguimos preguntando. Ajá, sí, escuché por ahí una manito levantada. Te escuchamos. Te escuchamos, te escuchamos. ¿Levantaron la mano? Escuché que levantaron la manito. No logro visualizar quién es el participante, pero lo invitamos a que pueda activar su audio para poder escuchar por qué es importante el consumo de fibra en nuestro organismo. Hay múltiples funciones para la fibra, ¿no? Muchos beneficios que nos otorga la fibra dietaria, pero hay que, a ver, quisiera que ustedes me comenten. Vamos a preguntar entonces. Sí, te escuchamos. Sí, Miss, uno de los principales beneficios de la fibra es que nos van a ayudar a reducir el estreñimiento, ¿no? Muy Va a bien, ayudar excelente. a Reducir el facilitar la estreñimiento. evacuación.
Así es, también la fibra, por ejemplo, ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, mejora la digestión, previene el estreñimiento, entre otras funciones diversas que realiza. Recuerden, si tenemos pacientes o personas adultas o también adultas mayores, ¿no? Se trabaja muy bien de esta forma, brindándole o recomendándole alimentos ricos en fibra, pero siempre es la dupla perfecta, como yo digo, ¿no? Tiene que ser fibra más agua, porque si solamente le recomendamos, por ejemplo, que consuma salvado de trigo, alimentos que tengan mucha fibra, y no le recomendamos que consuma agua, entonces esto más bien puede ser contraproducente, puede más bien generar que se agrave este estreñimiento. Así que siempre es la dupla, fibra más agua es la solución para poder hacerle frente al estreñimiento. Ustedes sabían que lamentablemente muchos casos de cáncer de colon pudieron prevenirse y también muchos casos de cáncer de colon han sido consecuencia de pacientes o personas que tenían estreñimiento crónico, ¿no? Entonces, por ello, se dan cuenta que la alimentación es la base de todo. ¿Listo? Y bueno, también elegir las proteínas. Lamentablemente el consumo de proteínas del adulto y más aún del adulto mayor, vamos a visualizar, está siendo muy deficitario. Las proteínas principalmente que hemos también podido conversar en su momento cuando hablábamos del tema de macronutrientes, las de buena calidad, ¿no? Las de origen animal, muchas veces no se consumen en las cantidades adecuadas, lo cual también puede generar que haya una disminución del porcentaje de masa muscular. Y tengan en cuenta algo muy importante, las proteínas que yo consumo de los alimentos tienen esta función de brindarme más llenura, más saciedad. Por lo tanto, muchas veces hay pacientes o adultos o jóvenes que consumen muchos carbohidratos, ¿no? Y lo consumen constantemente porque justamente no tienen esta sensación de llenura o de saciedad que sí me puede proporcionar las proteínas. Por ejemplo, si tú vas a desayunar, eh, a ver, pan con mantequilla nada más, te puede durar un poco menos tiempo, digamos, la digestión, va a ser un poco más ligera, entre comillas, que si consumes de repente un pan con huevos sancochados. El huevo que está ahí presente en esta ocasión, que es la proteína, tiene una sensación, tú vas a tener una sensación como que de estar más llena, más tranquila, más tranquilo por más tiempo, ¿no? Porque las proteínas tienen esa característica de brindarnos más llenura. Así que unas personas o pacientes adultos que consumen muchos carbohidratos, pues justamente es porque van a seguir, digamos, consumiendo carbohidratos porque no tienen esta función de llenar, ¿no? O generar esa saciedad. Más aún si consumen carbohidratos simples. De repente pan francés, ¿no? Pan francés, 2, 3, 4 panes no te va a llenar tanto si es que de repente consumes mejor un pan integral con un huevo. Un pan integral con un huevo te va a llenar más que 3 panes o 4 panes francés. Y va a ser más nutritivo porque vas a tener una alimentación más completa. El pan francés, imagínate que sigue estando ahí, ¿no? O un pan integral con la fibra, las proteínas que también me proporciona el huevo, ya sea que también me proporciona proteínas tanto en la clara como en la yema. Y además también la yema va a estar interesante allí porque tiene una gran cantidad de nutrientes para nuestro organismo muy importantes. Además también las grasas de buena calidad que me van a proporcionar. Así que hay que saber elegir. ¿Listo? Y justamente aquí hemos visto dentro de lo que son los requerimientos de proteínas diarias según la FAO-OMS, a partir de los 18 años se está trabajando con la ingesta recomendada de 1 gramo por kilogramo al día, si abordamos o si nos enfocamos en el tema de proteína de dieta mixta, ¿no? Tanto de origen animal y de origen vegetal. Incluso hay estudios también que indican que puede ser hasta 1.2 en cuanto a proteína mixta, porque lamentablemente pues está viendo este tema de que muchos adultos tienen este problema de que están subalimentados o subnutridos con proteínas. O sea, están aumentando de peso, pero porque están consumiendo muchos carbohidratos, más no proteínas. En la mayoría de casos que se están visualizando, es lo que está pasando. Sí, he escuchado que han levantado la mano. Si no me equivoco, por favor, atención a ver al participante que está por brindarnos su pregunta o por ahí quiere hacer algún comentario. Te escuchamos. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Recuerden entonces aquí elegir de preferencia también las proteínas de origen animal que son de mejor calidad, ¿no? Tienen todos los aminoácidos esenciales y tienen una biodisponibilidad muy alta, es decir, tienen un PDCAS muy alto. Genial. Bueno, entonces junto con Violeta, hasta el momento hemos podido conocer cómo hallar el requerimiento energético total, que era multiplicando la tasa metabólica basal por el nivel de actividad física. Bien, también hemos visto cómo distribuir en cuanto a porcentajes los macronutrientes. Una vez que tenemos esta parte teórica, es importante conocer algunos tips necesarios junto con ella, junto con Violeta. Dice, ¿qué puedo hacer entonces para bajar de peso?
siempre tomar conciencia y poder encontrar nuestra motivación. Saber por qué queremos bajar de peso, qué es lo que nos motiva para hacer este cambio en nuestra alimentación. Hablamos acá sobre todo de adultos, ¿no? Como también nos decía una de las chicas, Jimena, cuando tenemos amas de casa, ¿no? Sobre todo mujeres, o también pueden ser varones que se encargan de la alimentación o de la cocina, pues son básicamente la persona clave allí para que pueda tener una adecuada educación nutricional, que es el punto número 2, para que justamente junto con ella ustedes también como profesionales de salud le van a dar algunos consejos para que mejoren su estado de salud mediante una buena alimentación, ¿verdad? Así que, ¿cómo hago para bajar de peso? Encuentro mi motivación y luego también realizo lo que es la educación nutricional. En este caso, ustedes también van a estar bien capacitados para brindarle los consejos adecuados, ¿verdad? Para una persona de repente que pueda tener sobrepeso u obesidad. De igual manera, siempre se trabaja de forma multidisciplinaria, ¿verdad? Si hay algún caso mucho más específico o de repente mucho más delicado, siempre derivar al especialista, al nutricionista. Y ella nos pregunta, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo saber cuánto debo comer? Para ello, estamos conociendo las porciones de los alimentos, algunas medidas que vamos a recordar y sobre todo, pues es bien sencillo porque estamos utilizando acá las manos. ¿Bien? El método de la mano, bien conocido, ¿ah? ¿Qué nos dice? Justamente lo que nos decían muchos de ustedes, ¿no? A veces no sabemos cómo educar de repente a la población, con qué guía, ¿no? Algo más general, cómo puedo yo inculcar, recomendar, porque a veces me dicen, ¿estará bien la cantidad de azúcar? ¿Estará bien la cantidad de sal? ¿Estará bien la cantidad de arroz que me decían, ¿no? Una amiga me decía, yo si no tengo arroz en mi almuerzo, siento que no he almorzado, me decía. Entonces, resulta que aquí hay con las manos justamente diferentes estrategias para conocer grupos de alimentos utilizando las manos. Por ejemplo, empecemos con los carbohidratos. Si ustedes hacen un puño así, cada uno tiene pues un tamaño de mano diferente acorde a sus características, ¿no? A su contextura. Así que el tamaño de mi mano, digamos, ustedes también tienen diferente tamaño de mano. Este puño equivale a una porción de carbohidratos. O sea, si tú quieres comer de repente arroz, o papa, o pan, o pastas, la recomendación, porque acá son solamente recomendaciones. Si queremos algo más específico, lo realizamos ya a nivel nutricional, ¿no? Con indicaciones nutricionales, con un tipo de información mucho más detallada. Pero como consejos generales, este puño de la mano equivale justamente a una porción de carbohidratos, ¿sí? Como para hacer algunos cambios progresivos. Supongamos que un paciente le hayan indicado que no coma nada de carbohidratos, porque a veces hay personas, lamentablemente, sí, ¿no? Que algunos pacientes que dicen, sí, señorita, me han dicho que no coma nada de azúcares, nada de carbohidratos, me dicen nada. Y entonces solamente consumen un poco de verduras, ¿no? Lechugas, la clásica lechuga y su filete de pollo, ¿no? Y esto lo hacen pues por 2, 3, 5, a lo mucho una semana, porque siempre suelen comer lo mismo. Pero pues al tercer o quinto día puede ser que ya el mismo organismo pues no se adapte, ¿no? Porque tú estás acostumbrado a comer pues tu estofado, tus menestras, ¿no? La comida criolla que siempre pues los peruanos somos bueno, nos gusta mucho, pues, ¿no? Siempre compartimos con comida, celebramos con comida. Entonces, hacer un cambio tan drástico no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No puedes decirle que totalmente quiten los carbohidratos. Es más, ustedes han visto que el organismo necesita carbohidratos. Miren acá, ¿ves? La OMS-FAO indica este porcentaje. Y también hay un requerimiento pues, de carbohidratos que nuestro organismo lo necesita sí o sí, porque si no también se genera una serie de complicaciones para nuestra salud a nivel también interno, ¿verdad? En esta ocasión, entonces, con esta cantidad de carbohidratos yo puedo ir haciendo algunos cambios progresivos. Ya no voy a comer de repente mi porción grande de arroz así, tipo un plato súper grande, sino de repente disminuyo a la mitad o a la cuarta parte. De tal manera de que la alimentación sea mucho más acorde, mucho más realista y sobre todo se mantenga en el tiempo. ¿Bien? Ahora, entonces ya saben, ese es más o menos el puño de la cantidad de arroz que deberían consumir un paciente que quiere bajar de peso, que sea un cambio progresivo en cantidades. Si quieres saber la cantidad de verduras, tienes que juntar tus dos manos así como un tazoncito y de esta forma podrías colocar ahí imaginariamente una porción como si fuera un tazón, ¿no? De verduras y de esta forma tendremos una alimentación mucho más rica en fibra también y en diversas vitaminas y minerales. Las proteínas, dice que lo que equivale a la palma de la mano para empezar aquí la palma, o también si queremos mejorar el tipo de proteínas, la cantidad de proteínas puede ser hasta incluyendo también los dedos, ¿no? La proteína ya cocida, ¿no? Las carnes, acá puedes considerar pescado, pollo, res, pavita, las vísceras, entre otros.
Cuando hablamos de grasas y azúcares, solamente lo que equivale a la punta del dedo. O también considerado como una cucharadita nada más de. En el caso de azúcar, se recomienda que a lo mucho sea 5 cucharaditas de azúcar añadido al día, a lo mucho. Y en el caso de la sal, a lo mucho se sugiere que sea una cucharadita, solamente una cucharadita de sal añadida durante el día. ¿Ok? Eso es muy importante. Muchos tienen este hábito, este mal hábito de colocar el salero en la mesa, ¿no? Entonces, todo siempre, tienen su guiso ya con sal y le agregan más sal. Entonces, esto también son prácticas inadecuadas. Tenemos que tener alternativas mucho más adecuadas que permitan que prevengamos enfermedades. Frutos secos, miren en la parte inferior izquierda. Dice frutos secos, importante aquí. Una porción que equivale a un puñado. Por ejemplo, yo puedo colocar así mi mano como un puñito y en este caso es lo que quepa en la mano, es los frutos secos. ¿Bien? O también puedo medirlo con 2 cucharadas, ¿no? Una cucharada grande, 2 cucharadas de pecanas, almendras, nueces, equivale a la porción de frutos secos. La fruta, lo que quepa en mi mano. Así como el queso, la porción equivale a juntar los 2 dedos. Aquí, por ejemplo, podemos ver una serie de características y opciones de desayunos que pueden ser correctos o incorrectos. En esta ocasión, los correctos que vamos a poder sugerir es que siempre es importante optar, sí o sí, siempre desayunar, ¿sí? Sí o sí, siempre desayunar. Esto es importante porque también vamos a poder tener esta opción. Justamente les quiero preguntar algo. A ver, un momento, por favor. Un momentito, quiero confirmar acá su participación. Quisiera que ustedes, por favor, me comenten. ¿Sí? Quisiera, por favor, que ustedes me puedan comentar. Ahora un momento voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Cuáles serían aquellas prácticas inadecuadas que una persona pueda realizar, la cual puede generar que suba de peso? A ver, ¿cuáles serían aquellas prácticas inadecuadas? A ver, mientras que vamos por acá solucionando un inconveniente. Coméntenme, por favor, a ver. Por aquí, y ahí les doy un ejemplo. Una práctica inadecuada sería no desayunar. Si tú no desayunas, también el organismo pues, se puede adaptar básicamente a este cambio. Lo que vas a hacer es más bien cambiar también, posiblemente enlentecer un poco más tu metabolismo, el cual también hace justamente que tengas problemas de sobrepeso y obesidad muy posiblemente. Es decir, personas o pacientes que no desayunan tienen mayor riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad. Aquí en el chat hemos visto un mensajito. Ajá, Levita Saraí. Consumir hierro con productos lácteos. Ay, está muy bien también, Saraí, excelente. Recuerden que hay una serie de combinaciones que tenemos que cuidar, en este caso, para poder potenciar al máximo la absorción de los nutrientes. Bien, seguimos compartiendo pantalla. Teníamos por acá un inconveniente y ya está listo, ya está solucionado. Ajá, vamos a continuar, vamos avanzando. Y acá vemos justamente algunas opciones, ¿sí? Tostada con palta, limonada también podemos colocar, o una avena, ¿no? Porque también la fibra te ayuda a tener más saciedad, más llenura. Que no sea un pan solo, puede ser también de repente pan con palta, pan con aceituna, pan con queso, son opciones súper prácticas, pan con huevo revuelto, de repente por ahí un sándwich de pollo como vemos en pantalla, ¿no? Pueden utilizar también bebidas como infusiones, o también algunas bebidas con más fibra, ya sea quinoa o ya sea avena. Mira, la butifarra también en este caso, que también se ha incluido una infusión. También opciones de almuerzo, miren qué interesante, también estamos incluyendo más ensaladas. Obviamente, como les decía, no es que vamos a hacer un cambio radical en la alimentación. Muchos pacientes sí se adaptan, en mi experiencia que puedo también tener respecto a las teleconsultas y también consultas que realizo con pacientes, muchos se adaptan a ser más estrictos a algunos cambios, ¿no? Digamos, de lo que siempre consumían guisados, comida casera o comida criolla muy consumida, ¿no? Usualmente. Algunos se adaptan muy bien a consumir de repente alimentos mucho más sencillos, con no tantas combinaciones. Pero la mayoría de veces lo que más nos ha traído resultados es adaptar la preparación o la comida casera que suelen hacer siempre en casa, ¿no? Bueno, digamos, compartir, ¿no? Para una comida criolla. Adaptar las cantidades. Eso es lo que más funciona, es más realista, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que tengo un paciente que tiene que bajar de peso y han preparado, no sé, pues yuquitos, como vemos acá en pantalla, ¿no? O yuquitos, o han preparado frijoles. Entonces, para este paciente no voy a cocinar aparte otra comida, pues sería muy complicado. Lo que también acuérdate que ahora el mismo hecho de
las sobreactividades que tenemos, por ahí también los trabajos de algunos que trabajan en diferentes lugares, algunos que trabajan y estudian, otros que de repente por ahí estudian y también son amas de casa, ¿no? Son mamás, papás. Entonces, esto genera que tengamos a veces el tiempo un poco reducido, ¿no? Como que ajustado. Entonces, imagínate, puedes decir al paciente, para usted va a cocinar esto y para su esposo va a cocinar esto. Entonces, va a ser la verdad que no va a ser muy sostenible este cambio, ¿no? O este ejemplo o recomendación. Entonces, mejor es adaptar la alimentación cotidiana, la comida que se prepara en casa, cuidando las porciones, ¿no? Quitamos un poquito, digamos que en ese plato estamos viendo acá el oyuquito, si es que el paciente siempre comía, pues, digamos, todo lleno de arroz, así bastante, aunque se le pongo así como una bolita de arroz, ¿te acuerdas del puño de tu mano? Le puedo poner una bolita de arroz, el oyuquito, y la forma para poder sentirse más satisfecho o lleno es brindarle una porción de ensalada, como vemos acá en la parte del fondo, ¿sí? De la imagen, una porción de ensalada, que también esto permite que él pueda sentirse un poco más lleno y satisfecho, ¿sí? También podríamos colocarle el pollo, de repente la presa, una porción un poco más grande. Acuérdate que la proteína brinda saciedad, brinda llenura. Acá tenemos, mira, un escabeche de pollo y también con ensalada fresca. Puedes colocar la presa. Siempre tiene que estar ahí la proteína. Acuérdate que brinda llenura y saciedad y mejora también el estado nutricional del paciente. Puedes colocarle un carbohidrato, nada más, de preferencia sí se sugiere cuando queremos bajar de peso. Allí sí, por lo menos, elegir un carbohidrato. No quitar, elegir por lo menos un carbohidrato. Y según sea, si va mejorando su estado de salud, puedes elegir hasta 2 carbohidratos. Porque tú dirás, profesor, pero yo cuando, por ejemplo, cocino en casa, yo como mis frijoles con seco, ¿no? Y es el frijol con el arroz, la yuca, algunos también le ponen otras combinaciones, ¿no? Y ahí está recién la res, ya que tenemos los 3 carbohidratos, ¿no? El arroz, tenemos el frijol, tenemos la yuca. Entonces, para empezar, se puede sugerir que se elija uno de los carbohidratos nada más, ¿no? De repente puede ser simplemente los frijolitos con la parte de la salsa de la res, ¿no? O frijol con un poco de arroz y las salsas. La idea siempre es tener la carne, ¿no? De res me refiero. Siempre tener alternativas. Miren estas opciones. El ceviche de pescado es una alternativa, un platillo bastante bajo en calorías. Claro, obviamente si no lo acompañamos con la parte de chicharrones, pues, ¿no? Tal cual, así como lo vemos. Y también optan por poderle incluir algunas ensaladas, como la ensalada de palta o ensalada mixta. Ensalada también que vemos acá, otras opciones. Aquí están los frijoles, mira. Seco de res con frijoles y ensalada de palta. Aquí están los frijolitos, la carne, justamente con la parte agradable, ¿no? Del guisado y la ensalada. También su infusión o alguna bebida que sea agradable, una limonada, un refresco de linaza, una infusión, un emoliente también. El emoliente es una buena alternativa cuando estamos con la idea de bajar de peso porque tiene también un tipo de fibra soluble que brinda saciedad, brinda llenura, así que es una buena alternativa. Ténganlo ahí apuntado. El emoliente, está bueno el emoliente. Pescado a la plancha también con arroz y ensalada. Interesante, ¿no? Ven que siempre se elige un carbohidrato, una proteína y la ensalada, ¿no? Un carbohidrato, una proteína y la ensalada. Es la forma de cómo realizar cambios progresivos y esto sí va a ser sostenible. Esto sí es posible que la persona interiorice esta información y lo mantenga en el tiempo. De repente por ahí a poco va haciendo un equilibrio, mejora sus hábitos de vida, de repente mejora su ejercicio, ¿no? Hace un poco más de ejercicios y pues puede comer un poquito más, ¿no? La idea tampoco no es que sea una etapa en la cual sea pues muy restrictiva o que la persona se sienta de repente decaída con malestar, porque también eso sucede cuando no consume nada de carbohidratos. Imagínate que solamente consume el pescado y la ensalada, pues no va a haber acá un efecto adecuado ni para la salud ni para el objetivo que es bajar de peso. Algunos postres como la gelatina sin azúcar o la fruta infaltable también como alternativas de postres saludables. Y miren estas opciones tan deliciosas para cenar. Si quieres comer por ahí pollo a la brasa, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Qué le podrías recomendar? Claro, siempre teniendo en cuenta al paciente, cómo lo puedes ver también en este caso comprometido, ¿no? Con bajar de peso. Puedes elegir la parte del pecho o pechuga, ¿no? En este caso, retiramos la piel o pellejo, lo complementamos con la ensalada, puede ser de preferencia sin el aliño. Muchas veces también la mayonesa, a veces le agregan más cantidad de combinaciones, ¿no? Que le aporta más cantidad de energía. Pueden también poner papita sancochada como alternativa. ¿A quién no le gusta el choclo con queso? Creo que es una opción muy rica, muy agradable, que además el choclo que tiene gran cantidad de fibra y la proteína que me aporta ahí el queso, además también el queso me aporta gran cantidad de calcio, así que va a ser una cena práctica, sencilla y nutritiva. Va a bajar de peso, ¿no? Y también por ahí un poquito de ensalada, queda muy bien.
El típico atún, que es bien práctico, simplemente lo sacamos lo tiramos en la lata, le podemos poner algunas verduras diferentes que le puedan agradar a la persona, al paciente. Si quieres también puedes colocarle ahí un camote sancochado y va a ser bastante nutritivo, práctico y bueno para poder alcanzar el objetivo que es bajar de peso. Porque estamos enfocándonos en bajar de peso, ¿no? Bueno, yo trabajo mucho con pacientes con sobrepeso y obesidad, esa es mi especialidad. Lo hago por el tema de que es importante hacer estos cambios progresivos, ¿no? Poco a poco, porque también hay muchos pacientes que han tenido sobrepeso u obesidad, sobre todo desde muy niños. Entonces, lo que se busca es probar con algunas alternativas que sean unos cambios progresivos y también cuidando porciones. Es lo que se sugiere. Ahora también que hace mucho frío, por ejemplo, una sopita de pollo con verduras quedaría excelente, o también algún sándwich, ¿no? Como un sándwich de pavo, de pollo o de atún. Bueno, acá vemos finalmente en esta primera parte, diferenciando buenos y malos hábitos, lo que hacía Violeta. Uy, vamos a recordar acá lo que hacía Violeta. Mal hábito, no desayunar. Ya sabes, lo que tienes que hacer es desayunar. Otro mal hábito, consumir muchas veces entre comidas. O sea, en ese caso, pues comer golosinas, como por ahí mi torta, luego un chocolate, luego por ahí una galleta, luego tomo mi gaseosa. Ese tipo de pequeños alimentos o productos que estamos consumiendo, sobre todo ultraprocesados, aunque no lo creas, también puede ser contraproducente. Yo les contaba que yo realicé mi serum en Chincha, ¿no? Y estuve por un año por ahí en Chincha, en Sunampe, de repente alguien conoce Sunampe. Bueno, pues fue una experiencia muy bonita y recuerdo mucho que habían alimentos que a mí me encantaban, como las pecanas, la palta, la mandarina, ¿no? Entonces en la zona donde yo estaba ahí, vivía, yo era muy feliz. Resulta que me acuerdo mucho que yo también visualizaba muchas personas o pacientes que tenían sobrepeso. Más sobrepeso que obesidad, pero sí había la mayoría con sobrepeso, ¿no? Y decía, pero acá hay alimentos muy buenos, muy naturales. Recuerdo que conversaba mucho con ellos y lo que sí concluí, ¿no? Noté por qué era también una de las tantas razones, era que si bien es cierto tenían pecanas, tenían palta, tenían mandarina, que son alimentos saludables, ¿verdad? Grasas buenas, palta, pecanas, es que lo comían en muchas cantidades. Entonces, de repente, digamos, comían dos panes, supuestamente tiene que ser pues un cuartito de palta para cada pan, pero ellos comían prácticamente por cada pan, sí, una palta con cada pan, imagínense. Entonces, esos cambios o esos excesos, de hecho, por más que sea un alimento muy bueno, puede también generar una subida de peso, ¿ok? Así que es importante tener cuidado con las porciones, así como el consumo de alimentos ultraprocesados de forma excesiva tampoco no es adecuado, o tampoco el consumo de bebidas azucaradas como gaseosas, tampoco no hay que consumirlo, por favor, además que puede generar descalcificación. ¿Qué pasa cuando no masticas bien los alimentos? También puede pasar en este caso, cuando no mastico bien los alimentos, que es prácticamente como que no capto qué he comido, es como que estamos comiendo así a veces de forma sin darnos cuenta, ¿no? De forma automática. Estamos con la televisión ahí, viendo la tele y comemos, ¿no? Viendo la tele, comemos, abrimos la boca. A veces ni siquiera masticamos, ¿no? Solamente abrimos la boca y pasamos. Ya, eso no es una buena práctica. La masticación produce saciedad, produce llenura. Un almuerzo, por lo menos tenemos que tomarnos un tiempo de 20 minutos para poder masticarlo. O sea, un tiempo adecuado, interactuar con el plato, disfrutar la comida, masticar. Esto genera llenura, saciedad, prevenimos complicaciones gastrointestinales, prevenimos indigestión, prevenimos gastritis, prevenimos obesidad. Imagínate, solamente por masticar adecuadamente. Además, también es importante cuidar esto, ¿no? De mantener lo más que se pueda los horarios fijos de alimentación. Eso sí te sugiero mucho para evitar también gastritis, ¿sí? Y nuevamente, si es que por ahí podemos consumir algunos batidos o licuados, no hay problema, siempre y cuando no sea tan constante. Eso es muy importante, que no sea tan seguido. Porque también, acuérdate, nuevamente, la masticación tiene muchos más beneficios que solamente consumir el alimento licuado, ¿no? Sería bien. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No sé si escuchando que alguien está levantando la mano o escuchando por acá. Marcela, yo tengo una pregunta con respecto a la fórmula, ¿no? Que habías dicho de la fórmula, bien si se usaba el peso ideal o el peso normal. Se suele utilizar acá el peso actual. Se supone que esta información de las ecuaciones de la FAO se trabaja o se aborda para personas sanas. Fórmula. Vamos a retroceder un poquito. Ahí está. O sea, esta fórmula que estamos viendo acá para personas sanas, o sea, supuestamente con un diagnóstico normal. En algunos casos también se podría utilizar ajustando con el peso corregido, ¿no? Se tendría que trabajar acá con el peso corregido. Pero normalmente estas fórmulas de la FAO-OMS
de estas tablas de requerimiento de energía para la población peruana, nos estamos enfocando siempre a personas en diferentes etapas de vida, pero con un diagnóstico normal. Entonces, obviamente el peso sería un peso adecuado, ¿no? Pero hay casos en los cuales, pues, de repente puedan tener sobrepeso, obesidad, entonces podríamos trabajar con el peso corregido allí. O sea, trabajaríamos con el peso que tenga un IMC normal. Ajá, con el peso normal, se tendría que trabajar acá, con el peso normal. Si fuera el Ah, caso, ok, ajá, porque en el caso, por ejemplo, de Harris Benedict o Mifflin, se sugiere trabajar aquí con otros tipos de casos, ¿no? Como el caso de repente del peso corregido, se podría trabajar en ambos. Pero siempre las fórmulas de la OMS se trabaja con población sana, es decir, que no tienen sobrepeso ni obesidad. O sea, con el peso actual, ¿no? De esa persona que está con un diagnóstico de normalidad. Muy bien, ahora vamos entonces ya con la última parte de adultos, aún falta adulto mayor. Listo, dice entonces ahora Violeta ya sabe cómo mejorar sus hábitos alimentarios para prevenir enfermedades y seguir realizando sus actividades con salud y felicidad. Muy bien, entonces junto con Violeta hemos aprendido algunos tips importantes que ustedes le van a poder brindar a sus pacientes. Obviamente, si ya saben, tenemos alguna condición mucho más más específica, mucho más delicada, se deriva al especialista también nutricionista. Eso es también importante, trabajar siempre de forma multidisciplinaria. Igual también nosotros derivamos, ya sea de repente con el enfermero, con el dermatólogo, con el ginecólogo, según sea el caso de este paciente, ¿no? Porque ustedes saben que la obesidad puede tener un trasfondo también endocrinológico, entre otros. En el caso de las mujeres también puede ser por un tema hormonal, ¿no? Entonces tenemos que también derivarla a la ginecóloga. Y todo esto de acá es un manejo bastante, mucho más detallado. ¿Sí? Excelente. Bueno, ahora entonces le pedimos por favor a Félix que nos apoye. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito, por favor. Que nos apoye con un video, ¿sí? Un video que justamente le hemos compartido. Si lo tienes listo. Vamos a ver por acá un momento, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Ajá, ahí está. Sí, por favor, Félix, si lo puedes subtitular. ¿Puedes subtitular? Vamos a ver brevemente este video. Dura solamente un minutito. Y eso vamos a abordar el tema de adultos mayores. Listo, vamos, te escuchamos. No se logra escuchar, creo, Félix. No sé si es que solamente es mi pantalla. What will your Ahí last está, 10 perfecto. years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Muy bien, muchísimas gracias, Félix, también por compartir el video. Así es, chicos. A ver, ¿qué les pareció el video? Cuéntenme. Bueno, principalmente lo que yo quiero que ustedes puedan analizar con este video es que muchas personas dicen, ¿no? Bueno, la verdad que yo no sé por qué tengo que cuidar mi alimentación ahora, ¿no? Y algunos dicen, no, de algo tendré que morir. Es la clásica. Pero bueno, ustedes saben pues que la etapa de vida adulto mayor se dice, ¿no? Que es una de las etapas más largas de la vida. Y yo creo que la mayoría de nosotros va a querer tener un envejecimiento adecuado, ¿no? Como decía el video, un envejecimiento así con vitalidad, donde podamos también compartir con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, y no más bien como esta imagen del lado derecho de su pantalla, ¿no? Mantener por muchos años nuestra vida, pues en este caso, jugando también con la enfermedad. En este caso es la reflexión que queremos dar, ¿verdad? Y todo esto de qué depende, justamente de lo que vamos a hacer desde la etapa de la niñez, juventud, adultez, va a determinar nuestro estado de vida, de salud, cuando seamos adultos mayores. Recuerden que todos seremos en algún momento adultos mayores, así que por favor también tomemos en cuenta esta reflexión, ¿sí? Así que ahora vamos a abordar el tema de alimentación y nutrición en adulto mayor. Y quisiera que me brinden algunas respuestas al respecto. Dice, ¿cuáles son los principales problemas de alimentación en el adulto mayor? A ver, ¿quién me cuenta? Vamos a ver, vamos a escuchar por acá mensajes. Pueden también levantar la mano, no hay problema.
O también por acá vamos a preguntar al grupo número 3. Luego vamos con mi grupo 4, ¿ah? Grupo número 3, Betsy Tábara. Betsy Tábara. Sí, Betsy, ¿me profesora. escuchas bien? Betsy, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Sí, Betsy, quisiera que me sí, comentes, por favor, Betsy, ¿qué problemas te has podido visualizar de repente con algún familiar que es adulto mayor o con algún paciente? También algunos están realizando ya sus prácticas. Cuéntame un poquito, por favor, al respecto. sí, bueno, con respecto a un familiar, yo tengo una abuelita que padece de diabetes Ajá, y anteriormente ella no cuidaba bien de su alimentación. ujú, Tenía esos problemas con su glucosa. ok. Consumía gaseosa y no cuidaba bien de su dieta alimenticia. ¿Y tú te acuerdas, Betsy, que tu Y abuelita de con repente respecto, tenía sobrepeso o obesidad? no, ella no padecía de eso. Ok. Tenía su contextura normal. Ujú. Muy bien, Betsy, muchísimas gracias. Betsy, una pregunta más. ¿Y qué te pareció el video que acabas de visualizar? El video de reflexión. Sí, es muy reflexivo porque podemos ver que algunos cambios que podemos realizar antes de llegar a la etapa adulta o adulta mayor puede cambiar cómo pasemos esa etapa, ¿no? Si tal vez bien o tal vez con una enfermedad que pueda ser complicado esa etapa última de años. Así es, ¿no? Que nos acompañe por muchos años, lamentablemente. Muchísimas gracias, Betsy. Realmente, como también nos dice ella, muchas veces podemos tener un peso o estar aparentemente sanos con un peso adecuado, ¿no? Y pueden darse cuenta que el peso no solamente es el único factor para poder determinar que estamos adecuadamente sanos, ¿no? O estamos con una buena alimentación. Por ejemplo, en el caso de la vuelta de Betsy, ella nos comenta que ella tenía un peso aparentemente sano, o sea, era una persona aparentemente sana. De hecho, hay muchos factores para desencadenar enfermedades, ¿no? Pero por allí también ella estaba asociando el tipo de alimentación que recibía su abuelita. Vamos a preguntar al grupo número 4 una última pregunta para continuar con la exposición. Y en este caso tenemos a ver, vamos a preguntar a uno de los chicos. Pedro Pozo. Pedro Pozo, ¿me escuchas bien? Sí, profesora, buenas tardes. Hola, Pedrito, buenas tardes, bienvenido. Cuéntanos, por favor, ¿qué cambios físicos o antropométricos tú has podido visualizar que puede presentar un adulto mayor, por ejemplo? Normalmente, ¿qué puede presentar? ¿Qué cambios, ya sea a nivel de la dentadura, ya sea a nivel físicamente o a nivel del apetito? Cuéntanos, por favor, en tu experiencia. Sí, bueno, ahora estoy rotando por el hospital. Ujú, He visto pacientes también adultos mayores, más que nada que tienen problemas, por ejemplo, con la pérdida de peso, ujú, también con su masa muscular, más que nada de las piernas y de los ujú. brazos por estar echadas. Y en algunos casos específicos también lo que es el aumento de grasa. Por ello Así es. también que esos factores afectan no más que nada en los adultos mayores, es lo que he podido ver. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Gracias también por tu aporte. Así es, estimados estudiantes, realmente hay una cantidad, pues, que vamos a justamente ahora, innumerable de cambios que se pueden visualizar en un adulto mayor. Obviamente no en todos los adultos mayores se van a dar estos cambios, en algunos casos va a ser mucho más marcadas que otros, ¿sí? Pero con este video de reflexión también que hemos podido visualizar, todos queremos llegar a tener un envejecimiento exitoso, ¿verdad? Aquel que nos permita seguir compartiendo con nuestra familia, estando sanos. Creo que todos queremos eso. Yo siempre les digo, ¿no? A mis alumnos también les digo, ahora también les cuento a ustedes, les digo, a mí me gustaría vivir hasta los 120 años, imagínate. Es un deseo, ¿no? Pero bueno, todos tenemos un margen de rango de edad para vivir, ya tenemos pues ahí nuestro día final, pero en este caso lo que yo siempre les recomiendo es que podamos lograr tener un cambio desde ahora que somos jóvenes, que son adultos, ¿no? Somos jovencitos, también nosotros que somos adultos, para poder tener este envejecimiento adecuado, exitoso. Y dentro de ello justamente conversamos de las generalidades. Muchas veces se cree que la vejez es igual a enfermedad donde no tiene por qué ser así, ¿verdad? No tiene por qué ser así, o sea, no tienes tú por qué pensar que cuando llegas a ser adulto mayor vas a tener que tener alguna enfermedad, alguna patología, no es así. Pero sí tenemos que decir que la etapa de vida adulta mayor es una etapa más del ciclo de vida, en la cual las personas a partir de los 60 años llevan el nombre de adultos mayores, ¿no? Se clasifican como adultos mayores según
la ONU, o también como personas mayores según la OPS. Además, también se clasifica el envejecimiento en exitoso, normal y patológico. Todos quisiéramos llegar a tener un envejecimiento exitoso, el cual se caracteriza por no presentar enfermedades crónicas y además también tener una capacidad funcional óptima. Excelente, sería muy bueno, ¿verdad? Cuando hablamos de un envejecimiento normal, podemos presentar alguna enfermedad crónica, de repente puede ser que la persona tenga hipertensión arterial controlada, nada más. O puede ser que de repente solo tenga cierta discapacidad funcional. Quizás le puede doler, digamos, las manos, por ahí también las rodillas, ¿no? Las articulaciones, pero digamos, después de eso no tiene otra complicación. Sin embargo, a lo que no quisiéramos llegar, lo que tenemos que prevenir desde ahora es el envejecimiento patológico, así como vimos en el video. No queremos pasar los 10 últimos años de nuestra vida hospitalizados, de repente no compartiendo con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, ¿verdad? Y además pues con este dolor, con este malestar que nos genera pues la propia enfermedad en sí, ¿no? Y la preocupación también, porque siempre hablamos de la parte física, pero también la parte emocional influye ahí en la recuperación o no de este paciente, ¿no? Entonces, un envejecimiento patológico con múltiples enfermedades crónicas. ¡Wow! La diabetes, que se genera unas complicaciones también en diversos órganos del cuerpo. También yo tengo mi abuelita también tiene diabetes, lamentablemente, y pues hace ya algunos años, como más de 10 años. Y sí, pues ella, si bien es cierto, cuida su alimentación ahora, pero anteriormente no era así. Y pues vemos que esta enfermedad genera una serie de complicaciones, lamentablemente. Además, también este envejecimiento patológico puede generar gran discapacidad, personas que están postradas en cama, bueno, también que necesitan que alguien les apoye, ¿no? Son personas dependientes. Muy bien. Al igual que compartí más temprano cómo calificar o diagnosticar, ¿no? El índice de masa corporal en adultos, vemos que los rangos para poder diagnosticar si un adulto mayor está con un peso adecuado, si está con bajo peso, si está con sobrepeso u obesidad, son diferentes rangos o cortes, ¿no? En el caso de un adulto mayor, para ser considerado con un índice de masa corporal normal, tiene que tener un valor de 23.1 a 27.9. Sobrepeso sería de 28 a 31.9 y obesidad de 32 a más. Es diferente, son diferentes rangos o cortes para clasificar el diagnóstico nutricional entonces en un adulto y en un adulto mayor. Veamos cuáles son los cambios entonces que pueden surgir ante el envejecimiento. Primero, comenzamos con la parte de la composición corporal. Si estamos dentro de la hora, así que tranquilos, vamos a avanzar muy bien, así que concentrémonos acá. El porcentaje de grasa corporal puede incrementar, es más, puede duplicarse a lo que ustedes, por ejemplo, algunos que tienen 25 años ahora, ¿no? Tienen un porcentaje de grasa, tenemos un porcentaje de grasa de repente ustedes que son menorcitos, mucho menor. En este caso, el porcentaje de grasa puede ser diferente en mujeres y varones, pero cuando llegan a ser adultos mayores, este porcentaje de grasa puede aumentar, hasta duplicarse. Miren, en el caso de mujeres, vamos a empezar en orden, en el caso de varones que vemos acá, que tienen justamente esta acumulación de grasa que se va a localizar a nivel abdominal. Esa pregunta viene en el examen, así que apúntenlo, por favor. Posiblemente llegue esa pregunta, así que apúntenlo. A nivel abdominal se va a localizar, en el caso de varones, ¿sí? Este porcentaje incrementado de grasa corporal. Se conoce como obesidad androide, también conocida como obesidad de forma de manzana. Por otro lado, las mujeres adultas mayores suelen empezar a incrementar un poco más de grasa corporal a nivel de pelvis y mamas, ¿no? Aparte de las caderas por acá. Por ello, eso se conoce como obesidad ginoide o también conocida como obesidad en forma de pera, ¿no? La persona tiene esas características de acumular a nivel de la pelvis, a nivel de las caderas, un poco más de grasa corporal. Entonces, vemos acá una diferencia en el incremento de grasa corporal en mujeres y varones, ¿sí? Disculpen. Así como incrementamos o como se incrementa el porcentaje de grasa corporal, es más, se dice que la grasa corporal puede empezar a incrementarse a partir de los 35 años, casi un 5% de nuestro peso se va incrementando. A partir de los 35 años, la grasa corporal va incrementándose. Normalmente, para todos. ¿Okay? También en un adulto mayor, el contenido de agua intracelular va a disminuir.
un joven, un adulto más o menos en el rango de edad en los que nos encontramos la mayoría de nosotros ahora en clase, podemos tener un porcentaje de agua entre 70 a 60%, promedio 70%, ¿ok? Una persona adulta mayor puede tener un porcentaje de agua de 50%, incluso aquellos que son mucho más mayorcitos, como de 80 años más o menos, para darnos una idea, pueden tener un porcentaje de agua hasta de 40%. Así que veamos cómo vamos también deshidratándonos. Y también obviamente se logra visualizar esto en la piel, ¿no? La piel también de los adultos mayores, que suelen verse un poco más reseca. Y muchos de ellos, además de esto, bueno, digamos, no suelen consumir mucha agua. Eso también es importante. Cambios en la masa magra, lo cual también vamos a ver que hay una disminución, lo que es la sarcopenia, ¿verdad? Disminución de la masa muscular, lo cual puede afectar la movilidad. Una persona que tiene, justo que me comentaba uno de los chicos, Pedro, ¿no? En el caso de personas postradas que tienen disminución de masa muscular, obviamente eso va a generar pues una disminución de masa muscular, que no se puedan desplazar con tanta tranquilidad, con tanta seguridad, van a tener de repente dolencias, se van a cansar muy rápido. Ahora, si tenemos una persona que no se desplaza con tanta facilidad, puede también posiblemente tener un riesgo de caída, ¿no? Y si se cae un adulto mayor, según también sea su edad, según sea también la fractura en donde se localice, puede también tener posiblemente complicaciones como que el adulto mayor finalmente pues se va a colocar o se va a mantener postrado, ¿no? Se va a mantener postrado. La mayoría de fracturas que también se han podido visualizar es, por ejemplo, a nivel de fractura de pelvis, ¿no? Imagínate en esa zona de la pelvis que hay una fractura, es mucho más complicado de poder recuperar este hueso, ¿no? En este caso, para que pueda recuperarse, en este caso el adulto mayor. Y esto a su vez genera que esa persona, imagínate que era una persona independiente, que siempre se iba a sus clases de repente de dibujo, de pintura, de tai chi, de jardinería, porque también ahora hay, ¿no? Casa del adulto mayor, comparten con sus amigos, todo muy bonito, pero con esta caída pues ya básicamente está inmovilizado en su dormitorio o por ahí de repente en un hospital, ¿no? En un centro ya sea una clínica, etcétera. Eso también genera una disminución, bueno, vamos a decir una afectación a nivel emocional, ¿no? Porque también se siente triste, no está interactuando como antes. Y esto muchas veces, acuérdate que una persona que está con depresión, con tristeza, con preocupación, muy pocas veces quiere comer pues así con tanta felicidad, con tanta emoción como antes, ¿no? O sea, muy poco probable que disfrute su comida. Entonces, como no está consumiendo una cantidad adecuada de alimentos que antes normalmente consumía antes de tener la fractura, imagínate, ¿no? También va a haber entonces una afectación mediante el sistema inmunológico, ¿no? Entonces también se va a afectar el sistema inmunológico y va de repente posiblemente empezar a enfermar más frecuentemente. Si antes nunca se enfermaba, con esta caída, posteriormente la fractura, la inmovilización en casa, que ya no interactúe, genera una disminución del sistema inmunológico y así muchas personas lamentablemente, he escuchado también, mucho me gusta conversar con adultos mayores porque creo que tienen mucha experiencia y sabiduría, entonces eso también he escuchado casos, ¿no? Que cuando han pasado eso, muchas personas adultos mayores ya poco a poco como que empezaban a complicarse su salud y hasta fallecían. Eso sí es cierto. Así que tengamos en cuenta mejorar también el aporte nutricional mediante un consumo de proteínas adecuadas. Además, también puede disminuir la masa ósea. Recuerden que obviamente no es que todos queremos estar sanos, ¿verdad? Cuando seamos adultos mayores, pero hay más riesgo en el caso de la producción posiblemente de osteoporosis, en el caso de mujeres sobre todo, que han tenido pues hijos, ¿no? Los que tienen más hijos tienen más riesgos de osteoporosis. Las mujeres que han tenido más hijos tienen más riesgos de osteoporosis. Y además también se sabe que la talla puede disminuir entre 1 a 2 centímetros cada década a partir de los 40 años. Entonces, supongamos ya, yo todavía no tengo 40, estoy casi cerca, pero todavía no tengo 40. Resulta que cuando yo llegue a 40 años, yo mido 1,62 m, ¿ya? Cuando yo llegue a los 40 años voy a seguir midiendo 1,62 m. Cuando yo tenga 50 años, voy a medir 1,60 m, porque dice que puede disminuir tu talla entre 1 a 2 centímetros. Cuando yo tenga 60 años, entonces yo voy a medir 1,58 m. Cuando yo tenga 70 años, mediré 1,56 m, y así 70 años, 1,54 m, y voy reduciendo mi talla. Es normal, propio de la edad, entonces todos pasamos por esto, ¿no? Entonces es importante saber que a partir de los 40 años, mira qué interesante, 40 años, nuestra talla puede empezar a disminuir cada década entre 1 a 2 centímetros. Importante ese dato.
Ahora, vamos con la última parte. Respecto a los cambios en la cavidad oral y bucal, lo que se puede presentar, no necesariamente, ¿no? Porque la disminución de piezas dentales, más allá de estar, si bien es cierto, en una primera parte de nuestra etapa de vida, cuando se forman los dientes, tiene mucho que ver con la alimentación, pero luego esto de la pérdida de piezas dentales, muchas veces, y en la mayoría de los casos, lamentablemente se da por la mala higiene bucal. Entonces, sí, pueden haber también casos de adultos mayores con disminución de piezas dentales, ¿no? Conocido como adultos mayores edéntulos, ¿no? Que no tienen, ya sean edéntulos parciales o totales. Además, también se pueden presentar atrofia de las glándulas salivales, lo cual va a generar que no haya una buena lubricación, obviamente cuando consumamos los alimentos, y también pueden haber lesiones o llagas a nivel de la boca, ¿no? Porque no tenemos esa saliva que lubrique los alimentos para poder masticarlo con mucha tranquilidad, sin ninguna dolencia. Y también pueden haber pérdida de papilas gustativas. Eso también fue una pregunta de la parte del cuestionario, ¿no? Pérdida de papilas gustativas, así es. Es normal, de repente tú sabes que tienes ahí a tu abuelita, tu mamita, o tu papá, que de repente prepara un guisado y antes tenía pues una muy buena sazón y luego últimamente sientes que le agrega mucha sal. Es porque ese adulto mayor posiblemente también esté empezando a perder las papilas gustativas, los botones gustativos ya no sean los mismos, no tenga la misma percepción de sabor que antes, ¿no? Todo ello puede generar serostomía, conocida como boca seca, ya que no hay una buena producción de saliva, serostomía, daños o también dolencias y defectos en la masticación, porque ya que hay llagas internamente, porque no hay una buena lubricación, entonces hay un defecto en la masticación, no vas a querer comer ni masticar bien, y además de esto, imagínate que te falta piezas dentales, entonces no vas a tener una buena masticación. Bien, y todo esto, este malestar, que no tengo piezas dentales, encima de repente no tengo una buena salivación, así que no tengo lesiones, tengo malestar a nivel de la boca. Entonces, todo esto genera que el adulto mayor no quiera consumir más alimentos, lo cual va a generar entonces como complicación una reducción de la ingesta calórica y posteriormente pues también el bajo peso, ¿no? de este adulto mayor. Bueno, para poder calcular acá los datos del adulto mayor, lo que es el requerimiento de energía o el requerimiento energético total, simplemente multiplico la tasa metabólica basal por los niveles de actividad física. En este caso tenemos la ecuación número 6, tanto para varones y mujeres, simplemente reemplazo el peso, nada más. Y en la parte inferior también podemos visualizar en la pantalla el área de residencia y estilos de vida. Según ello, vamos a poder colocar el valor del nivel de actividad física. Muy bien. Aquí vemos el aporte de requerimiento de minerales y de vitaminas, tanto para adultos como adultos mayores. Finalmente, vamos con los últimos 3 minutitos. Vamos acá, el aporte de integraciones nutricionales. El requerimiento de proteínas también era entre 0.8 a 1, ¿se acuerdan? Lo que se sugiere aquí también en la parte práctica lo vamos a visualizar con mayor detalle. Es procurar, si tenemos un adulto mayor edéntulo, no quiere decir que todos tengan que ser adultos mayores edéntulos, ¿no? Uno tiene que también cuidar su higiene bucal desde ahora, su alimentación, sus emociones, un equilibrio de todo, en realidad es, digamos, resultado de nuestra salud, es un equilibrio de todas las áreas de nuestra vida, en verdad. Así que todo esto es importante. Y si hablamos de un adulto mayor respecto al aporte de proteínas que él debe de consumir o el tipo de alimentos proteicos que él debe de consumir, si es un adulto mayor que tiene, vamos a decir, es edéntulo total, no tienen ningún tipo de, ¿no? No tienen piezas dentales, 0 piezas dentales. Entonces, con más razón allí tendríamos que brindarle alimentos proteicos de más fácil masticación, ¿no? Y una pregunta, finalmente, ¿qué tipo de alimentos proteicos le podríamos dar a un adulto mayor edéntulo? A ver, ¿qué me dice, por favor? A ver, a ver, a Pescadito ver. horneado, profesor, suavecito. Ah, y está el pescado, es una carne muy buena, gracias, muy amable. Hace una carne muy buena porque no tiene tejido conectivo, es decir, no tiene esos nervios, tendones que también tienen algunas carnes como la carne de res, el hígado, ¿no? ¿Has visto así como unos nervios? Ya, eso no tiene el pescado. Así que es una carne de muy buena calidad, una proteína de muy buena calidad y de fácil masticación y también de fácil digestión, de hecho, ¿no? El huevo también puede estar acá, huevo sancochado, revuelto en alguna tortilla, también es fácil de poder masticar. Bueno, de alguna forma también triturar o tamizar los alimentos, hacerlo, modificar las consistencias, ¿no? Es como algunos dicen, ¿no? Como que retrocedemos el tiempo, como que un adulto mayor otra vez como que se vuelve como un niño, ¿no? Porque incluso también en esas características, ¿no? Mira cómo era, ¿se acuerdan que el profesor Vicente
también realizó el tema de alimentación complementaria, ¿no? Hablaba de las modificaciones de consistencia. En este caso, en un adulto mayor edéntulo también tendríamos que modificar entonces la consistencia. Un alimento que sea nutritivo, de alta densidad, no solamente puros calditos, sino similar las características incluso a la alimentación complementaria. Imagínate cómo la vida da vueltas, ¿no? Y regresamos a ser como niños, así se dice. Y casi como que lo confirmamos, ¿no? Así también en el caso de carbohidratos, si tenemos adultos mayores que tienen la dentadura completa, normalmente pueden comer choclo, pueden comer alimentos, digamos, que se necesite, ¿no? Tener la dentadura completa para poder masticar. ¿Sí? Podemos hacer un pepián de choclo, preparar de repente purés, algunos guisados que sean acuosos, ¿no? Por ejemplo, un estofado de pollo ahí con la salsita ahí del estofado, lo podemos de repente tamizar o picar. Podemos también utilizar la parte de la pierna del pollo, que es más fácil de poder también, digamos, triturar, ¿no? Que el pecho. También puede ser pescado, podemos también utilizar huevos y así tenemos que ingeniárnosla para poder seguir brindando alimentos de calidad, pero con una modificación de tal manera de que el adulto mayor siga disfrutando y tengan en cuenta pues que se evalúa de forma individualizada según sea el adulto mayor, porque no todos tienen este problema de edentulismo, ¿no? Y no olvidar, por favor, incluir alimentos ricos en lípidos, en grasas de buena calidad. La palta, por ejemplo, también el aceite de sachainchi, el aceite de oliva, las aceitunas, las oleaginosas, pecanas, almendras, nueces. Si lo pueden masticar, genial. Si no, lo podemos también incluir en un batido, de repente un batido de plátano con leche y le ponemos un poco de pecanas ahí todo licuado. Y queda muy rico, bien nutritivo y pues le estamos brindando un tipo de alimentación que sea mucho más consistente. No tiene que ser tan acuoso o solamente sopitas, también tiene que ser, de preferencia, que consuman segundos, pero si es que se tiene que hacer alguna modificación en consistencia, hay que cuidar que sea de alta densidad, como les decía, similar a la alimentación complementaria. Bien, terminamos con las últimas recomendaciones y consejos. Nos queda un último minuto. Principios básicos en la dieta del adulto mayor. Cuidar y manipular la manipulación y conservación de alimentos, siempre brindar alimentos seguros, por favor. Yo sé que hay muchas realidades, lamentablemente, en las cuales hay muchos adultos mayores, los cuales los dejan abandonados, ¿no? Y a veces básicamente tienen que comer lo que hay, pero por favor también tener mucho cuidado con ello. También en el caso de un adulto mayor que está hospitalizado, siempre cuidar mucho o que está delicado de salud con un sistema inmunológico disminuido, cuidar la forma de cómo se conserva el alimento, la manipulación, la elección de alimentos que sean seguros. La dieta debe ser variada, sabrosa y verse apetitosa. Muchos adultos mayores cuando ya llegan, sobre todo a tener 70, 80 años, ¿no? Ya digamos tienen más edad, a veces no tienen apetito, porque acuérdate también que las papilas gustativas disminuyen. Y una pregunta que se hizo en el examen, no le he dicho ahorita, justo que quiero confirmar esto. Eh, Hay un nutriente que ayuda a regenerar las papilas gustativas o botones gustativos. ¿Cuál es ese mineral? A ver, vamos a confirmar si lo respondieron bien. Zinc. Muy bien, el zinc. Y bueno, también para acordarme de esto, justo me acordaba mucho del tema de cuando estábamos con el tema del COVID. ¿Te acuerdas que muchos nos enfermamos del COVID? Yo también me enfermé. Y teníamos esta pérdida, ¿no? De la percepción del gusto. Y justamente el zinc también ayuda a regenerar, primero para impedir que o sea, impide que haya pérdida de botones gustativos o de papilas gustativas, pero también ayuda a regenerar las papilas gustativas. Así que el zinc es una buena alternativa tanto para jóvenes, niños que están inapetentes, para jóvenes, para adultos mayores también. Siempre, obviamente, evaluando previamente el requerimiento, ¿no?, que necesita esta persona. Así que el zinc ayuda también para esto. El zinc lo encontramos en alimentos cárnicos, alimentos proteicos, ¿no? Por ejemplo, en el hígado, en el huevo, también en las almejas, en las ostras. Alimentos de origen animal, ahí también tiene el zinc. Sé que está bueno ahí como para poder aprovechar este zinc de forma natural. La comida tiene que ser entonces de fácil preparación, estimulante del apetito, también podemos hasta decorarlo, incluso así como cuando eran niños, igual se puede decorar, de fácil masticación y también que provea una propiedad laxante natural, de fácil digestión también por lo tanto, ¿sí? No consumir cantidades excesivas de sodio y azúcares, también eso puede agravar la situación de salud del adulto mayor. Cuidar siempre que sean alimentos los más naturales posibles. Igual también que disfruten, que sean felices, pero siempre evitar los excesos. Fraccionar los alimentos puede ser entre 4 hasta 6 comidas, incluso al día, si es que hay inapetencia. Entonces fraccionamos brindándole alimentos en menores proporciones, pero más seguido. Recuerden esto, preferir alimentos de alta densidad,
muy similar a la alimentación complementaria. No sopas, yo prefiero tipo una mazamorrita, ¿no? O un guisado así semiacuoso, así como te decía, un estofado. No podemos de repente triturar la papa, ¿no? De repente la salsa, todo ello. Se puede ir también incluyendo ahí algunas verduras, sancochadas. Es una buena alternativa. Sí, ¿alguien levantó la manito? ¿No? Ok. Y recuerden también, por favor, proveer alimentos con propiedades laxantes naturales, como las ciruelas, por ahí también guindones, las pasas, la papaya, el mango, la pitahaya. Entonces son alternativas de frutas también que se le puede dar durante la media mañana o media tarde y que tiene también esa propiedad laxante. Acuérdate, fibra más agua es la recomendación. Y procurar evitar la soledad al comer, para todos, ¿ah? Tanto adultos como para adultos mayores, siempre es bueno que nos interrelacionemos, que tengamos esa oportunidad de poder compartir nuestros alimentos. Eso es muy bueno también porque permite que tengamos un equilibrio también hasta emocional y también tengamos, por lo tanto, una buena digestión. Porque las emociones y la nutrición van de la mano, no podemos aislarlas, ni más aún si hablamos de un adulto mayor, ¿ok? Así que, mis queridos chicos, les doy este consejo. Da siempre lo mejor de ti. Recuerda que lo que siembras, cosecharás. Más aún que estamos hablando del tema de adultos mayores, lo que siembras, cosecharás. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado súper claro. No sé si es que tienen alguna pregunta al respecto. A ver. Profesora, disculpe, con respecto a los niveles de sodio, o sea, Gracias por los no se corazones. basa solamente en la sal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el arroz también tiene alto contenido en sodio, creo, el pan también, ¿verdad? Sí, por ejemplo, hay alimentos ultraprocesados que tienen también la sal y el sodio oculto, ¿no? Gracias por los corazones. Sodio oculto, por ejemplo, los enlatados, los embutidos, las comidas rápidas, ¿no? Esas sopas tipo Inomen, ¿no? Maruchan, esas sopas ya. Tienen bastante sodio allí camuflado. Los enlatados, embutidos, alimentos así como purés ya, o comidas instantáneas, también tienen bastante sodio. El glutamato monosódico, ¿no? El Ajinomoto tiene bastante. Entonces, Sí, hay que cuidar no consumir mucho de eso. Sí, Levita, cuéntame. sí, sino que yo me refería más a los alimentos naturales. O sea, claro, los alimentos procesados tienen bastante sodio, pero o sea, una dieta, digamos, con alimentos naturales, también puede... Tendremos que cuidar algunos pescados, tendremos que analizar los pescados. Acuérdate que también hemos compartido las tablas, tanto peruana de composición de alimentos, así como también otras tablas que sí nos brindan con mayor detalle la cantidad de zinc, por ejemplo, de algunos pescados o quesos, que pueden tener un poco más de sodio de forma natural, ¿no? Eso podrías analizar ello. En caso de pescados, ¿no? Por ejemplo, el pescado salado, tipo de esos pescados deshidratados que vienen de la selva, tienen bastante más sal, ¿no? Entonces tendremos que analizar también algunos quesos que son más salados, podríamos optar por algún queso fresco pasteurizado o un queso bajo en sal también como alternativa, ¿no? En caso de panes también muchos sí tienen sodio de forma moderada o excesiva. Eso ya son alimentos procesados, se conoce como alimentos procesados y el pan, por ejemplo. Ya. Gracias, profesora. Gracias, Levita, querida. Entonces, así, queridos chicos, estamos dejando ya todo listo. Bueno, es la última teoría que yo dicto, pero igual continuaremos en la parte práctica, así que yo encantada de poder también seguir siendo parte de la formación de todos ustedes. Sé que están preparándose muy bien, así que yo feliz, encantada. Por favor, no pongan caritas de llorosos. Igual están conectados, porque igual cada semana estaré también compartiendo con ustedes también las experiencias que uno también va aprendiendo, ¿no? Durante nuestra vida. Y también pues nos estamos preparando siempre, constantemente. Esa es también la función como docentes, de estar constantemente preparados. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, profesor Vicente, usted se encuentra ahora aquí en línea para poder pasar ya a la parte práctica y luego continuamos Sí, con la profesor teoría. Melissa. Pasemos a la práctica para que después 5:30 nos reencontremos todos en la plenaria. Muchas gracias, profesor Vicente. Gracias, chicos. 5:30 entonces en la plenaria. Gracias.